Mi nombre es Alberto Márquez y soy cristiano evangélico desde el año 2010. Empecé a congregarme en una iglesia de Málaga que se llama Renacer, curioso nombre, ¿no? Renacer de nuevo. Y me bauticé en noviembre de aquel año, del año 2010. Y estuve durante 3 años congregándome allí, madurando como cristiano, y después por problemas de horario me trasladé a la primera iglesia bautista de Málaga, la que está en la avenida de Fátima, no sé si la conocéis, una iglesia muy antigua, con una cruz muy grande al lado del río, y de allí soy miembro oficial desde abril del año 2014. Pero no siempre ha sido así. Yo he sido testigo de Jehová durante más de 32 años. Empecé a asistir a las reuniones de los testigos de Jehová en el año 1973. Todavía estaba Franco vivo. Me llevaba mi abuela con 7 años de la manita a un salón del reino, que como los testigos de Jehová llaman a sus lugares de culto, en calle Juan de Austria, que fue el primer salón del reino que hubo en Málaga y el tercero que hubo en España de antigüedad. Con 9 años hice mi primera predicación en una congregación. Con 13 años me bauticé como testigo de Jehová en un estadio de fútbol en La Línea, en el año 1980. Allí se reunieron 5.000 personas y de los 200 que se bautizaron, yo era el más joven. Con 15 años hice mi primera predicación grande en el Palacio de Congreso de Torremolinos ante 3.000 personas. Con 19 años me nombraron precursor regular, que esto es como una especie de misionero evangelizador a tiempo completo en la ciudad de Málaga, y estuve durante un año yendo de casa en casa prácticamente todos los días durante muchísimas horas en un periodo de un año. 2 años más tarde, con 21, me nombraron siervo ministerial, que esto no existe equivalencia en la iglesia evangélica, pero es una mezcla entre pastor y diácono, trabajo que hice durante los siguientes 15 años en Málaga, y he predicado durante todo ese tiempo en todas las congregaciones de los testigos de Jehová de la ciudad de Málaga, en muchos pueblos de Málaga, en las 2 congregaciones que tiene Vélez, en la de Torre del Mar, en Cómpeta, en Nerja, en Río Gordo, en Alameda, en Antequera, en Ronda, en Fuengirola, en Torremolinos, en Marbella, en Estepona, en San Pedro de Alcántara y no sé cuántos sitios más. He oficiado bodas, funerales, he organizado todas las asambleas que ya he escuchado de los testigos de Jehová, grandes y pequeñas, que se han hecho en Málaga. Desde el año 85 hasta el año 2005 he estado metido en su organización y en su, digamos, trabajo. Y os menciono todo esto no por el hecho de que diga qué clase de persona soy, sino lo digo para que veáis que no he sido una simple persona en esa organización, sino que he sido un miembro activo, muy activo, durante muchísimo tiempo. Con lo cual no estoy hablando solamente de algo que me han dicho, sino que voy a comentar cosas de algo que he vivido personalmente. Soy padre de 2 niñas, de 16 y de 12 años, muy guapas las 2, rubitas con ojos claros. Y continué activo en los testigos de Jehová hasta el año 2006. Ese año entré en una aguda crisis de conciencia, en un estado un poco raro, en el que yo, cuando predicaba, y predicaba muchísimas veces, imaginaros que predicaba una vez a la semana en todas las congregaciones de los testigos de Jehová, ellos te preparan un bosquejo, te preparan un papel donde tú tienes que predicar lo que allí dice. Y yo muchas veces no me creía lo que estaba predicando, muchas veces no lo entendía, pero yo me tenía que ceñir a lo que ahí ponía. Y a veces decía, ¿cómo es posible que una profecía que escribió el profeta Ezequiel, ellos decían que se cumplió en Estados Unidos en tal año con tal hombre? O cómo una profecía del profeta Jeremías aplicaba una cosa que les pasó a ellos en tal año. Muchas de esas cosas yo no las entendía, no las comprendía, y me resultaba difícil el poder explicarlas. Eso, unido al tema de las transfusiones de sangre, que no sé si sabéis, me imagino que sí, que es una de sus creencias más famosas, su negativa a aceptar una transfusión de sangre. Y cuando uno no es padre, yo he sido muy fanático de los testigos de Jehová, no he sido un testigo de Jehová normal, he sido un testigo de Jehová fanático, muy activo, muy comprometido, muy beligerante. Yo me compré una Biblia Reina Valera porque me gustaba buscar lo evangélico en Málaga. Lo buscaba por todos lados, lo buscaba. Sabía dónde vivían, les metía los buzones de su iglesia a la atalaya, que era la revista de los testigos, los buscaba. Fijaros lo que me pasó. Hay una librería en Málaga, mucho más antigua que la que a lo mejor conocéis, del proyecto Logo, la que todos conocéis de Pablo, mucho más antigua que esa. Había una librería en Málaga
en el barrio de Echevarría, por la zona de Generó que la generaba Alfonso Moya. Bueno, os voy a contar la historia de Alfonso. En el año 78-79 me da por comprar una Reina Valera. Yo iba allí con mi corbatita y mi camiseta blanca, mi maletita, y yo loco por debatir con Alfonso, y Alfonso no se dejaba, ¿no? Y le compré una Reina Valera y la puse en mi maleta. Esa Biblia, aún hoy día la tengo. Cuando me cambio de iglesia, estaba en Renacer, me voy a la iglesia bautista. El primer día que llego a la iglesia, me encuentro una hermana que se me acerca y me dice: hay que ver lo que me río con tus cosas del Facebook. Y digo: perdona hermana, yo no te conozco, ¿quién eres? Sí, yo te veo en Facebook, veo todos tus chistes y todas las cosas que me pones. Digo: yo no te conozco, perdóname. Dice: no, a mí no, pero a mi marido sí lo conoce. Y llama al marido. Resulta que el marido era Alfonso Moya, el hombre que yo 35 años antes le había comprado la Biblia. Me quedo de piedra cuando lo veo y le digo: Alfonso, no me digas que tú te congregas aquí. Dice: sí. Digo: ¿sabes que le compré esta Biblia? Se pone: sí, a mí. Curiosamente, al hombre que yo le compré la Biblia para debatir con lo evangélico, me siento todos los domingos en el mismo banco con su mujer. Casualidad, coincidencia, las cosas del Señor. El tema de la sangre, que me había quedado ahí. Cuando yo estaba soltero, pues daba mucha caña con este tema, ¿no? Los testigos de Jehová se basan en 3 pasajes bíblicos que todos conocéis: Génesis 9, Levíticos 17 y Hechos 15. Ahí dice, para resumiros, no coman sangre. Jehová le dice a Noé: no coman sangre, ni tú ni tu descendencia. Y los testigos de Jehová dicen que como nosotros somos descendencia de Noé, eso aplica a nosotros. Repite al pueblo de Israel en Levítico 17: no coman sangre, ni tú ni ninguno que resida como forastero contigo, al pueblo de Israel. Y sigue la profesión en Hechos 15, donde dice a los cristianos, los apóstoles: a nosotros nos ha parecido bien no añadirle más cosas que esta necesaria de que absténganse de sangre. Cuando yo estaba soltero todo esto es fabuloso, pero cuando eres padre, ¿cómo te cambia la cosa? ¿Cómo te cambia todo? Tuve una hija, mi hija mayor tuvo una fiebre en una ocasión cuando tenía 1 año o 2, que la llevé al materno, que se me descompuso el cuerpo. Y era una fiebre a 40 y no se le bajaba. Me puse tan mal, pero mal, vamos, parecía que estaba mal, era yo. Que cuando salí del hospital dije: madre mía, la de gente, hermanos míos, testigos de Jehová, el más rato que habrán pasado cuando se vieron en la circunstancia de tener que decidir si dar una transfusión de sangre o no. Mirad, he visto tantas historias, conozco tantos casos que no me lo han contado, que los he vivido, que ponen los velos de contar. Yo tengo un primo mío que murió con 19 años por no aceptar una transfusión de sangre. No es algo que he escuchado de un vecino. Su propio padre, que era mi tío, no hizo nada al respecto. Él tenía una leucemia, necesitaba una transfusión y él rehusó aceptar esa transfusión. La única vez que vi llorar a mi abuela fue cuando me dijo que mi primo había muerto, porque estaba en Italia, ¿no? Casi toda mi familia son testigos de Jehová, la gran mayoría, ¿no? Y percibí en mi abuela, porque era testigo de Jehová, no algo glorioso que podía ser, no como un mártir, sino le percibí una tristeza terrible, porque lo que debía ser una victoria por tus creencias se convirtió en algo pesado. Había una niña en el salón del reino de los testigos donde yo me congregaba, que tenía unos 6 o 7 años. Correteaba por el pasillo, siempre que me veía me sonreía, siempre. Yo estuve en el entierro de esa niña, junto con sus padres. Y no podéis imaginaros el dolor que eso puede llegar a suponer. Y el dolor que sufre todo. Aún así los testigos de Jehová lo hacen de buena gana porque piensan que haciendo eso agradan a Dios. Eso, unido a lo que os he dicho antes. Y un tema de pederastia que existió y que yo viví muy de cerca. No quiero decir con esto que no exista casos de pederastia en la iglesia evangélica ni en otros sitios, que los hay. Donde hay un depravado de niños siempre habrá problemas. El problema es cómo ellos reaccionan ante eso. ¿Y sabéis cómo reaccionaron? Tapándolo como lo hacen las demás iglesias, sobre todo la católica, tapándolo como si no hubiese pasado nada. Aquello me llamó la atención, porque los testigos de Jehová son tan legalistas para todo, tan escrupulosos con todo, al César lo que de César. Ellos dan el último, como los judíos de la época de Jesús, ¿no? Y se cuelan el mosquito pero engullen el camello. Ellos dan toda la declaración de Hacienda hasta el último euro que han trabajado. Son escrupulosos con todo, pero con el tema de la pederastia miran para otro lado como si aquí no hubiese pasado nada. Todo eso hizo que empezara a entrar en una duda, en una confusión, en un ¿qué hago yo aquí?
que empecé sencillamente a huir lentamente, porque no podía hacerlo a las bravas, y ahora comentaré por qué. Total, que presento mi dimisión de todos mis cargos, me dicen que no, que siga con los cargos aunque no sea con el trabajo. Aún así yo no quería saber nada. Lentamente voy saliendo, lentamente voy dejando de asistir a sus reuniones y entra mi vida en una vorágine como jamás antes había ocurrido. Entró en un huracán sin precedentes. Dejo de asistir a la reunión de los testigos de Jehová y la que era mi esposa en aquel tiempo presenta una demanda de divorcio, me divorcio, a los 4 meses me quedo sin trabajo, pierdo todos mis ahorros, me tengo que ir a vivir a casa de mi madre en una habitación, la que tenía de soltero, que da una ventana, un ojo patio donde escucho a las vecinas todas las mañanas, y de tener una vida medianamente normal, casado con mis 2 hijas, mi trabajito, soy comercial, soy vendedor, tenía mi cochecito de empresa, vivía de maravilla, todo eso se derrumba, todo eso se pierde, todo eso se va al garete. Y mi familia se pierde mi trabajo, mi posición social, laboral, económica, en la más absoluta ruina. Ruina que pasaba yo por calle Layo, en Casa Aranda, que me gusta tomarme un sombra con 2 churros que vale 2 euros, y no tenía los 2 euros. Totalmente arruinado. A eso añádele que todos tus amigos, como eran testigos de Jehová, porque los testigos van de otra cosa, no pueden tener amigos fuera de los testigos, se te pierden y se te van. ¿Sabéis lo que está literalmente solo? Pues así estaba, literalmente solo, con mi madre en la butaca viendo el Sálvame todas las tardes, allí con ella. Es un total cambio. ¿Qué pasó? ¿Qué hice con esta situación? Me quedo así, imaginaros, sin trabajo, no tienes nada que hacer, no tienes dónde ir, tus amigos se fueron, se perdieron, tu familia, que es testigo como tú, deja de mirarte a la cara, de tantas cosas, no pueden saludarte, no pueden tener contacto contigo. De hecho, tengo mi tía que vive en el cuarto, yo vivo en el tercero, nos cruzamos por el Rellano y ella me quita la cara, y es la cuñada de mi madre. Pero es que son así, ellos tienen que hacerlo así porque dicen que no pueden saludar a un disidente. Yo para ellos no soy un disidente, fijaros. Yo no solo dejo los testigos sino que me hago evangélico. Yo para ellos soy el número de la bestia, el 666, el trigo de judías cariotes, y todos los magos de la Biblia, concentrados en uno, ese soy yo. Y a veces voy por Málaga, yo vivo muy cerca de Carvalho, en La Chapa, y los veo todos los días, todos los días, me los cruzo. Me cruzo con mi ex suegra, que cuando me ve, se pone la Biblia así cuando me ve, ¿no? Cuando me ve se balancea, ¿no? Me hace mucha gracia, muchos libros lo he convertido yo como testigo de Jehová. Mira, me pasa una cosa, en mi barrio vive el rabino judío de la sinagoga de Málaga, con su barba, su sombrero, sabéis cómo van los judíos, ¿no? Y el hombre es súper simpático, el rabino jubilado de Málaga. Y me lo cruzo por calle Mármol y cuando me hace una fiesta. Oye, ¿cómo estás? ¿Encontrado trabajo? ¿Y tú, niña? ¿Cómo estás? Bien, bien, ahí vamos, rabino, bueno, luchando, vale, me alegro mucho de verte. Y me encuentro con los testigos de Jehová, todos me quitan la cara. Y digo, yo es más cristiano el judío que los que dicen que son cristianos, ¿no? Porque el judío me ve y me hace una fiesta. Y el que va con la Biblia en la mano me quita la cara y hablando de Jesús. Qué cosa más rara, ¿no? Qué cosa más curiosa. En esa soledad empieza mi búsqueda, ¿no? ¿Qué hago? No podía imaginar lo antievangélico que yo era. No podía haceros ni una idea. Yo tenía una predicación, le comentaba al pastor hace un rato, durante 15 años me tiré enseñando en las iglesias de los testigos de Jehová, en sus congregaciones, una predicación que se llamaba Jehová y Cristo no son parte de una Trinidad. Es decir, yo he estado enseñando durante décadas que la Trinidad no es bíblica. Y ahora te digo que la Trinidad es más que bíblica. ¿Cómo? ¿Cómo ocurre eso? Os lo voy a explicar poco a poco después. Sigue mi búsqueda, mi soledad, solo. Perdonad que sea tan pesado, pero que no puedo imaginar la soledad más brusca. Divorciado, después de 14 años casado, apenas podía ver a mis hijas, toda la familia de mis mujeres testigos de Jehová, además de los pesados y de los fanáticos, parte de mi familia igual. Curiosamente mi madre es católica. Ahora contaré una anécdota con mi madre. Bien, me iba solo, me quedo solo, empiezo a andar por Málaga. Como con los jubilados no hay obra, pues te pones a pasear calle Lario para arriba, calle Lario para abajo. Es decir, una auténtica soledad. ¿Y sabéis lo que hacía? Me metí a la iglesia católica. La verdad es que no hay nada como una iglesia católica para concentrarse. Perdona que os lo diga, pero se tomó un gustito. Yo entraba, me sentaba en los bancos, ese ambiente
incienso, te invita al recogimiento, y yo me ponía en un banco y me ponía a orar. Me ponía a orar. A veces escuchaba lo que decía el cura, la homilía. Muchas de las cosas, pues, lógicamente no me gustaban, pero yo me sentía a gusto. Muchas veces os invito, que si no lo habéis hecho, que vayáis a la Catedral de Málaga. La Catedral de Málaga es muy bonita. Entonces yo entraba en la catedral, me ponía a ver todas las capillas que tienen, veía las columnas tan grandes, miraba hacia arriba, el techo, las vidrieras, y allí me ponía a orar. Y oraba: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde voy? ¿Qué va a ser de mi vida ahora? Se ha ido todo, se ha desmoronado todo. Los testigos de Jehová decían: este es el castigo que Jehová te ha dado por haberlo abandonado. Paralelamente, la vida de mi exmujer iba de maravilla, y va de maravilla, cuidado. Yo sigo en el paro, a veces estoy trabajando, otras veces no, en fin. Sigo con mi madre en el mismo cuarto, en la misma habitación, el mismo programa Sálvame, ahora está con el gran hermano, en fin, vamos cambiando. Pero paralelamente la vida de mi exmujer le ha ido muy bien. Ella ha hecho su vida, se ha casado con un policía nacional de Marbella, vive en Benalmádena en un recinto cerrado, con piscina, con playa. Yo encantado, contento, cuidado, porque eso de rebote a mis hijas pues hace que tengan una vida acomodada, y yo pues, puedo despreocuparme un poco de eso, ¿no? Pero imaginar, yo cobro los famosos 400 euros, 200 que le paso a ella, 100 que le doy a mi madre, me quedo con 100 euros. ¿Sabéis que se puede vivir con 100 euros? Se puede. Cojo los 100 euros, los distribuyo a 20 euros a la semana y los tiro. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor te cubre todo lo demás. La semana pasada me invitaron los hermanos de una iglesia de Jerez que se llama Odre Nuevo. No podéis imaginar cómo me lo pasé en Jerez. Me tiré todo el sábado hablando. Pero esto que estoy haciendo ahora lo hice todo el sábado, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y me trataron, no podéis imaginar. Al domingo siguiente prediqué en la iglesia de los hermanos de Jerez. El amor y lo que yo percibo y las sensaciones que yo tengo me llenan más que muchos miles de billetes de 100 euros. Es decir, la sensación y la paz que tengo supera todo pensamiento. Y eso es lo que soy, rico, multimillonario en bendición. Y es lo que yo transmito a todo el mundo. Seguramente mi vida cambiará. Y si no cambia, da igual. Porque ya soy victorioso en Cristo. Fijaros, iba por las iglesias aburrido. ¿A dónde voy? Y me iba a la papelería, a la librería de Pablo Medina. Era amigo mío, nos conocíamos. Y él me dice, yo le contaba mis cosas, él me contaba las suyas. Y me dice: ¿por qué no vamos a visitar iglesias evangélicas? Digo: ¿visitar iglesias evangélicas? Bueno. Digo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerla desde la más antigua de Málaga hasta la más moderna. Bueno, venga. Y nos vamos a la más antigua de Málaga, que está en calle Ollería, no sé si la conocéis, se llama Iglesia Evangélica Española, son presbiterianos. Total, que entro con Pablo, y nada más que entro, yo era anti-evangélico, no podéis imaginaros cuánto, como son todos los testigos de Jehová, ahora explicaré el porqué. Entro en la Iglesia Evangélica de calle Ollería, me veo al pastor con una sotana negra, un alzacuello blanco, y éramos 9, incluido Pablo y yo. Con esta típica iglesia que se ve en la puerta así como los castillos, cortina roja, y lo va a salir Drácula por detrás de un momento. Y después no me has traído Pablo. Después me lleva a otra iglesia, una que está en San Quintín, de asamblea de hermanos, las hermanas con el velo en la cabeza. Digo, esto parece una película americana. No. Me voy al cónsul de ahí de Málaga, una iglesia de ahí de Málaga, y esa me hizo 3, y digo, no, esto no me conmigo. Y me dice Pablo: no, mira, de todas las iglesias evangélicas que hay, a lo mejor la que más pega contigo es una que está allí en el polígono que se llama Renacer. Digo, bueno, voy ahí. Voy a la iglesia de Renacer y nada más que entro me encuentro un futbolín a la izquierda y una mesa de ping-pong a la derecha. No había suelo, el techo de uralita en una nave. Me veo el púlpito lleno de instrumentos musicales como estos, que parece un escaparate de una tienda. Digo, ¿a dónde me han metido? Y empieza la alabanza. Una canción, 2 canciones, 3 canciones. Yo cantaré al Señor por siempre. Amén, aleluya. Digo, oh, qué va. Esto no va conmigo, esto qué va. Esto no lo aguanto yo. Y no fui más. A la segunda o tercer domingo digo, bueno, voy a volver voy a volver. Otra vez, otra alabanza, 2 alabanzas, muévete, salsón, la batería. Y me senté adelante, como en la segunda fila, y en la fila de enfrente, me dio por fijarme en la gente, no prestaba atención. De esto que va uno sordo y ciego, por más que no lo escuchas, y me pongo a fijarme en los jóvenes que se sentaban todos en la primera fila. Y me llamó la atención porque los jóvenes estaban todos con los ojos cerrados, orando, cantando, muy imbuidos en el ambiente.
Y me llamó la atención porque no estaban pegándose con el codo, ni cuchicheando, ni jugando con las pelotas. No, estaban atentos. Y yo dije, qué curioso. Al domingo siguiente vuelvo a la iglesia y esta vez me siento atrás. Y observo a una hermana en plena alabanza que se le cae una lágrima por la cara, pero no podía imaginar cómo estaba llorando. Y eso yo no lo había visto nunca. Me llamó mucho la atención. Y la hermana con mucho disimulo saca un pañuelito de su bolso, se seca y sigue cantando. Aquello me tocó el corazón. Aquello me llamó la atención. Permitidme que os diga que esa hermana hoy día es mi novia. Que me ha traído para acá. El Señor aparejando cosas. Pero me tocó tanto el corazón que yo dije, ¿qué ha escuchado esta mujer en la alabanza? Que le ha quebrado el corazón, que se ha puesto a llorar de una manera, pero disimuladamente, para que nadie se diera cuenta. No empezó a llorar, ¡ay, Señor, lo que yo tengo! No, con discreción. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención. ¿Sabéis qué pasaba? Que yo entraba en la iglesia evangélica siempre. Yo decía, ¿qué me van a enseñar lo evangélico? Así como una percha, me tengo una percha aquí. Digo, ¿qué me van a enseñar lo evangélico? Yo estaba hinchado de conocimiento. Yo me creía que lo sabía todo. Dice, pero si vosotros decís que Jesús es Dios, vamos a verlo con la Biblia. ¿Dónde dice que Jesús es Dios? Pero no lo habéis leído. ¿Qué os pasa? Ese era yo. Entro en la iglesia y me dice el pastor Natanael, deberías de venir a un curso bíblico. ¿A un curso bíblico? Bueno, y fui al curso bíblico. ¿Sabéis qué me pasó? Cuando estuve en el curso bíblico y presté atención, que ese hinchamiento se desinfló. Me agaché y me di cuenta que era muy torpe. No torpe, que era el más torpe de todos los torpes. Que yo puedo hablar de los testigos de Jehová todo lo que queráis, su historia, su doctrina, pero de la sana palabra estaba pegado. Tuve que empezar de nuevo, como un niño chico, sigo aprendiendo como un niño chico a comer papilla y a alimentarme de la palabra de Dios. Todo ese orgullo se desinfló como un globo. Así que empecé a asistir a la iglesia. Me dice Natanael, debería hacer la oración de fe. Digo, ¿eso qué es? Es aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Bueno, vale, pues vamos a hacerlo. Y él con 2 diáconos hicimos la oración de fe. Meses más tarde me dice que tendrás que bautizar, ¿no? ¿Me tengo que bautizar también? Sí, la declaración pública de tu fe, de que aceptas a Jesús de esa manera que has dicho. Perfecto. Y me bauticé. Y empezó mi vida a cambiar. No económicamente, como hemos dicho antes, pero sí interiormente. Yo tengo un tío, que mi tía se cruza conmigo, su marido, él falleció hace poco. Fue el primer testigo de Jehová de mi familia, él se hizo testigo de Jehová en los años 50, en Alemania, y fue el que convirtió a todo el mundo. Yo subí a su casa, yo ya asistía a la iglesia, subí a su casa y le dije, Tito, tengo que decirte algo, cuando él venía de vacaciones, que cuando el año que viene vuelva, quiero comentarte que yo me voy a bautizar como cristiano evangélico, te lo quiero decir para que no te coja la sorpresa. Claro, él se quedó así sorprendido y se fue para coger una Biblia, para discutir conmigo. Y yo dije, no vamos a discutir de la Biblia. Simplemente te lo digo a título de información para que tú lo sepas. Él se quedó muy asombrado y me dice, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo ha ocurrido esto? Le dije esta frase que os dije antes, tengo una paz como nunca había sentido antes. Y me dice mi tío, bueno, ante eso yo no puedo decirte nada. Le dije, Jesús me ha llamado, Jesús me ha invitado y yo he aceptado su invitación. Ante eso mi tío se sonríe, porque esa frase a los testigos les causa risa. Dice, que Jesús te ha llamado. Dice, ¿a mí por qué no me ha llamado? Digo, a ti también te está llamando. Lo que pasa es que tú no lo estás escuchando. Se quedó serio. Me fui. Al verano siguiente vino, nos cruzábamos por el Riano y no nos saludamos. Curiosamente después falleció, con la misma enfermedad que falleció su hijo, ese que os dije que me aceptó transfusión de sangre. Los dos fallecieron de leucemia. Curioso las cosas que pasan, ¿no? Pero yo he seguido madurando en el sentido espiritual y voy contando estas historias porque los testigos de Jehová, porque no quiero extenderme mucho, muchos los conocéis, habláis con ellos, es un grupo peligroso, porque aunque su apariencia es muy atractiva, van con su corbata, con su chaqueta, muy bien arreglado, y hay gente buena, cuidado, hay gente buena. La organización y su forma de actuar llega a ser peligrosa, porque cuando una persona no quiere aceptar una transfusión de sangre ni para sí, ni para su familiar más cercano,
pensando que está haciendo lo que Dios quiere, eso es peligroso. Porque cuando está la vida en juego, eso es peligroso. Fijaros, con el rabino ese de Málaga le pregunté si ellos no aceptaban transfusión de sangre, porque sabéis que los judíos no comen sangre, ¿no? Tienen 613 preceptos, creo. Los judíos son muy estrictos con sus leyes. Sabéis que el sábado no hacen nada. No encienden ni un enchufe. No puede hacer nada el sábado. Entonces yo les pregunté, oye, con el tema de la sangre, ¿qué hacéis los judíos? Dicen, no, nosotros no comemos sangre. Digo, ¿y las transfusiones? Dicen, las transfusiones sí. ¿Qué tiene que ver el comer con el transfundir? En los testigos de Jehová se hace una predicación una vez al año en la que se les recuerda que no deben de aceptar sangre. Se les entrega una tarjetita a cada uno que deben de llevar encima por si tienen un accidente. Cada año se elige un predicador para que lo haga. Un año me tocó a mí. Y no sé por qué aquel año me lo preparé yo muy bien. De esto que te da por prepararte las predicaciones bien. Saqué todos los libros y preparé una predicación de 1 hora explicando por qué los testigos de Jehová no aceptan sangre. Fijaros cómo no haría la predicación, que estaba todo el auditorio sentando con la cabeza, y cuando terminé todo el mundo dándome palmada a la espalda, hermano, muchas gracias, ahora sí que lo he entendido. Hasta mi ex mujer, que no era la pobre o no es muy efusiva conmigo, porque la pobre estaba harta de escucharme, me dice, ha sido la primera vez que me he enterado por qué no aceptamos sangre. ¿Qué me ha gustado lo que has dicho? Y yo ya iba a reventar. Digo, mira, te voy a decir una cosa. Si a ti te hiciera falta sangre, yo te daba. Y se quedó así. Y estaba correteando, mi hija, la mayor, que era pequeña, estaba correteando. Digo, pero que si a esta niña le hace falta sangre, me rajo el brazo y aprieto para que salga. Digo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Una provisión alimenticia con una transfusión de sangre, una transfusión de un órgano vital del cuerpo. ¿Qué tiene que ver? Sí, dice la Biblia, y es lo que pasa con los testigos, que cogen medias verdades casi media mentira, porque si no cuentas la verdad entera no estás contando todo, y ahora aplicaré varios casos. Es cierto que la Biblia dice no comas sangre, sí lo dice, en esos 3 pasajes y en algunos más que os he dicho, pero después el apóstol Pablo dice que nadie os juzgue en cuanto al comer o al beber, y todo lo que hagáis con acción de gracia está bien visto ante los ojos de Dios. Si tú no quieres comer sangre, porque tu conciencia así lo entiende, perfecto, no comas, pero no obligues a otro a hacerlo, incluso diciendo que eso es la ley de Dios. Cuidadito con añadir cosas que Dios no dice, porque Dios no lo dice. Tiempo más tarde mi ex esposa, se quedó embarazada de mi segunda hija. Y estaban de moda la ecografía a color. Y nos fuimos a mirar una ecografía a color. Qué bonito, ¿no? Creo que estaba de moda. Y mirando la ecografía en el monitor, veo un tubo y una cosa corriendo en el tubo. Y le digo al ginecólogo, ¿esto qué es? Y me dice, esto es el cordón umbilical. Digo, no, lo que va corriendo por ahí en medio. Y se me queda mirando con una cara de tonto. Y dice, chiquillo, la sangre que tu mujer le está dando a tu hija. Salgo de la clínica y le digo a mi ex mujer, tú le estás transfundiendo sangre a tu hija por medio del cordón umbilical durante 9 meses y cuando nace no puedes. ¿Quién dice eso? ¿Quién prohíbe eso? Si en la propia creación Jehová ha creado una transfusión de sangre. ¿Sabéis, hermana, cuando estáis embarazadas que estáis transfundiendo sangre a vuestro bebé? Y no es un órgano vuestro. Perdonadme que os diga. Eso de nosotras parimos, nosotros decidimos que dicen algunas, no. Vosotros tenéis el bendito privilegio de traer vida a la tierra. Eso os lo ha concedido Dios a las mujeres. Pero no es un órgano vuestro. Es algo que os presta Dios en vuestro vientre. Y tenéis el privilegio de llevarlo en vuestro vientre. Y estáis transfundiendo sangre 9 meses. Y cuando nace viene un lumbrero, el testigo de Jehová dice que no. ¿Por qué? ¿Qué estás corrigiendo a Dios? ¿Qué le estás diciendo a Dios? Que eso no es así. Por favor, decidle esto a los testigos de Jehová cuando lo veáis. Yo no se lo puedo decir porque salen corriendo. Cuando lo veáis, decírselo. ¿Sabéis qué os pasa? No saben contestar. No, eso no es así porque eso no es así. ¿Te voy a traer uno que sabe más que yo? No. En la creación dice la palabra que vemos las cualidades de Dios, ¿verdad? Y esa es una forma en que Dios ha diseñado las cosas. Y ahora viene un grupito diciéndonos que no, que eso no es así. Eso es peligroso. Porque su apariencia de buenos, su apariencia de que se parecen cristianos, no lo son. Tened cuidado con estas personas.
Tened cuidado. ¿Sabéis que los testigos de Jehová fueron fundados por ex evangélicos? ¿Sabéis que el primer presidente de los testigos de Jehová, que se llamaba Russell, por no explicaros mucho y entrar en mucha materia, era presbiteriano, de familia presbiteriana, una denominación evangélica? Y que el segundo presidente de los testigos de Jehová, Rutherford, era bautista, pero no bautista de Málaga, no bautista de otro lado, pues si hubiera sido de Málaga lo hubiéramos pegado. Y ese Rutherford fue el que lió todo lo que lió. Y entre otras de sus creencias, fue el que ideó lo de las transfusiones de sangre. Dejadme que os explique, todo esto viene escrito en el libro, no quiero hacer publicidad, pero es que me voy acordando de cosas y tengo tantas cosas que deciros que voy saltando de un sitio a otro y quiero leer algo de la palabra antes de terminar. Este hombre Rutherford se le ocurrió una cosa, fijaros. Este fue el que prohíbe todas las cosas. Los testigos de Jehová celebraban la Navidad hasta el año 1926, pero él dice que no se deben de celebrar ni los cumpleaños, ni votar, ni el servicio militar, y entre otras, las transfusiones de sangre. Este hombre en el año 1925 se planta en una asamblea de los testigos en Estados Unidos y dice lo siguiente: van a resucitar Abraham, Isaac y Jacob en 1925 y van a resucitar en Estados Unidos, porque para que van en otro sitio, en Estados Unidos. Vamos a recoger una ofrenda para comprarles una casa. Recogió la ofrenda. Fijaros cómo estaban los testigos de Jehová, que recogió una ofrenda, que compraron una mansión en California. La mansión se llamaba la Casa de los Príncipes. Una pedazo de mansión espectacular. ¿Sabéis qué pasó en 1925? Que Abraham, Isaac y Jacob no resucitaron. Qué maravilla. Pero la casa ya la hemos comprado. ¿Sabéis quién se fue a vivir a la casa? Este Rutherford. Como estaba malo de los pulmones y en Nueva York hace mucho frío y en California se vive muy bien, yo me voy a California. ¿Sabéis la canción Nunca quiero hablar de California? Yo me fui para allá y el colega se quedó allí. Después, como la gente lo criticó tanto, vendieron la casa y regresó a Nueva York. ¿Sabéis dónde he leído yo esta historia? En los libros de los testigos de Jehová. No viene en internet. Ellos mismos lo reconocen. Ahora bien, si este hombre se equivocó en esa profecía que no se cumplió, ¿no se habrá equivocado en su mala interpretación de las transfusiones de sangre? Si aquello no se cumplió, no te habrás equivocado, chiquillo. Pero que tu equivocación ha costado miles de vidas. Los testigos de Jehová no os ven a los evangélicos ni a ninguna otra religión como un igual. Los testigos de Jehová piensan que su religión es la única verdadera, que solo se salvarán ellos y que todos los demás seremos destruidos en una guerra que se llama Armagedón, en la que Dios pronto instaurará el paraíso aquí en la tierra. Ellos os ven como una religión satánica. A todas. Ellos son la verdad. Están en posesión de la verdad más absoluta y tú no les puedes enseñar nada porque tú eres satánico. Te llames evangélico, te llames como sea. Sabiendo que ya esta es la percepción que tenemos de ellos, es muy difícil evangelizarlos. Es muy difícil. La única forma es hablarles de Cristo. Ser cristocéntrico. Porque ellos tienen una imagen de Dios, de un Dios castigador, de un Dios perverso, de un Dios que como tú no hagas las cosas a su manera, serás destruido. Por eso los veis por las calles predicando tanto. Por eso los veis también arreglados. Porque ellos no creen que la salvación es por fe. Ellos creen que la salvación es igual que los católicos es por obras. Por eso tienen que hacer muchas obras. Y aún así no están seguros de si se van a salvar o no. Qué distinto a lo que la palabra nos enseña. Somos salvos por fe, por gracia, porque perdonadme, hermanos, ninguno nos la merecemos. Ninguno. Todos somos pecadores. Fijaros esta mañana, ahora son las 9, 8:30. Seguro que desde que nos hemos levantado esta mañana hasta ahora, seguro que hemos pecado 5 o 6 veces, seguro. Si no piensan. Seguro que hemos pecado 5 o 6 veces. O hemos chillado, o hemos tenido un mal pensamiento, o hemos tenido envidia de algo. Seguro. Pero al terminar el día, seguramente oraremos al Señor y le pedimos perdón por todo lo que hemos hecho en el día. Y el Señor, en su inmensa misericordia, nos perdona. Pero no por nuestro mérito, nosotros no somos nada. Esto, el testigo de Jehová no lo capta. Esa grandiosidad de Cristo no la capta. Porque ellos piensan que tienen que salvarse por sus méritos. Qué distinto a lo que nosotros creemos. Fijaros, Jesús, como todos muy bien sabéis, se despoja de su divinidad y se viene a la tierra a hacerse un hombre, no un hombre, menos que un hombre, a morir por nosotros.
Pero no tenía por qué hacerlo. No era su problema, no le incumbía, no lo había provocado él. Aún así, se despoja, se viene a la tierra, se va de carpintero a Palestina y ahí sufre una muerte ignominiosa, torturada por ti y por mí. Y a cambio te dice, solo ten fe en mí. Y si tienes fe, yo te salvo. ¡Qué grandiosidad! ¡Qué magnificencia! Solo a cambio de fe. Y si tienes fe, te salva. Las obras no te salvan. ¿Recordáis cuando Jesús estaba en la cruz? Había dos malhechores a los lados. ¿Recordáis que uno le dice, si eres hijo de Dios, sálvate a ti y a nosotros? Y el otro le dice, cállate, nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos, pero este hombre es bueno. ¿Recordáis lo que le dice? Señor, acuérdate de mí cuando llegue a tu reino. ¿Y qué le responde Jesús? Hoy estarás conmigo, hoy estarás conmigo. No era por sus obras. Este hombre no era bueno, estaba en la cruz por malo. Por la fe. Por la fe. Antes de morir, nada, una mitad antes de morir, ese hombre tuvo fe en Cristo. Y Cristo le dice, vente conmigo. Salvo por fe, no por obra. ¿Qué obra? Sí, estaba ahí por malhechor. Ese es el Jesús que a mí me convenció. Ese es el Jesús que yo encontré. Ese es el Jesús que a mí me ha llamado, no el Jehová castigador que los testigos de Jehová creen, no un Jehová de un trono que lanza rayos y te castiga una y otra vez, sino la sencillez de la libertad de ser hijo de Dios. Permitidme concluir con un relato, si me da tiempo. Yo hablo mucho, no sé si os dais cuenta. Hay varios relatos, voy a coger uno porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero hay varios relatos en la Biblia. Cuando tengáis ocasión en casa podéis leerlo. Juan 8, el de la mujer adúltera, que todos conocéis. Pero hay uno excepcional, que es Lucas capítulo 8. Y este es el Jesús que yo buscaba. Es un relato muy conocido también por vosotros, pero que refleja la inmensidad de lo que es nuestro Dios. En el capítulo 8 de Lucas, en el versículo 40, es la historia de Jairo y de la mujer del flujo de sangre. Toda esa historia que conocéis. Lo vamos a leer y quiero que mentalmente os transportéis a la escena, ¿no? Como si fuera una película, y veáis un poco todo lo que ahí ocurre. Y ahí veremos reflejadas varias cosas, entre ellas la personalidad de Jesús, la personalidad de nuestro Dios. Dice ahí Lucas 8, a partir del versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Fijaros la historia. Está Jesús muy lleno de gente, andando con la gente, y en esto aparece un principal de la sinagoga, un mandamás del lugar del culto judío de la época, y le ruega, ven a mi casa, que mi única hija con 12 años se está muriendo, ven. Y Jesús dice, bueno, vamos, pero van a empujones, porque la gente dice que le oprimía, no que había mucha gente, sino que le oprimían, achuchado, como decimos aquí en Málaga. Y él iba entre la gente así. Dice la historia, en el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Una mujer que tenía una menstruación que no se le cortaba durante 12 años, ¿podéis imaginar? Una menstruación durante 12 años y no se le corta, y la mujer gasta todo el dinero que tiene, se ha quedado ya sin dinero, y ella dice, si toco nada más que el manto, a lo mejor me curo. Hace eso. Dice el versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Os imagináis Jesús diciendo que me ha tocado? Pedro, que era el guasón de los apóstoles, dice, Maestro, y te está apretando todo el mundo, ¿quién te ha tocado? Todo el mundo te ha tocado. Dice, no, alguien me ha tocado porque he notado que ha salido poder de mí. Sigue el relato, que me pierdo 47.
Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¿Os podéis imaginar la vergüenza de la mujer? Dice que llega temblando y se acerca a Jesús y se arrodilla, se postra y le explica todo eso que ya sabemos. 12 años, con una menstruación, no se le corta y gasta todo mi dinero. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza estar delante de todo esto y tener que contar esta historia. Dice Jesús en el 48, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Si Jesús hubiera sido religioso y estricto con la ley, tenía que haber regañado a la mujer. ¿Qué hace con la menstruación delante de todo el mundo cuando la ley dice que cuando una mujer estaba menstruando tenía que estar fuera? Y ahora me has tocado, aunque sea la prenda exterior, y yo me tengo que ir contigo fuera, porque eso es lo que dice la ley. ¿Eso fue lo que hizo Jesús? No. Usó empatía, se puso en el lugar de la mujer, usó misericordia, no la regañó, no la castigó, que podía haberlo hecho, porque la ley así lo decía, pero él no era religioso. Qué curioso, Jesús no era religioso, no era estricto, se adaptaba, podía haberla regañado delante de todo el mundo y hubiera quedado que no vea. No, le dijo una frase monumental: tu fe te ha salvado. Dos cosas, la ha curado y la ha salvado de rebote. Pero se nos ha olvidado Jairo y la niña que se está muriendo. Y Jairo podría haber dicho: ¿qué hace este hombre entreteniéndose con esa viejita? Mi hija que se está muriendo. Pero ¿por qué se entretiene? ¿A qué está esperando? Fijaros lo que dice el versículo 49. Estaban hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Os podéis imaginar la cara de ese hombre? Si no se hubiese entretenido Jesús 5 minutos, ¿qué hace con esa mujer? Una menstruación. Si mi hija con 12 años se está muriendo, ¿qué está haciendo? Aquí vemos los tiempos de Dios. Los tiempos. Jesús se tomó su tiempo, porque lo que viene a continuación no tiene nombre. Porque Él se toma su tiempo, porque se iba a glorificar. Él se toma su tiempo en nuestro dolor, porque se va a glorificar y de rebote te va a ayudar a ti. ¿Qué ocurre? Seguid leyendo conmigo. Dice: oyéndolo Jesús le respondió una frase excepcional en la Biblia: no temas, cree solamente y serás salva. Sigue la historia. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Jesús, Dios, tiene sus tiempos. No te preocupes con tus problemas. Si estás parado, si tu marido no te habla, si tu mujer no te entiende, si tus padres no te quieren, si tus hermanos no te hablan, si tienes problemas en el instituto, en el colegio, en el trabajo, no tienes dinero, no tienes trabajo, olvídate, porque en tus problemas Dios está cerca y Él lo permite para cumplir su voluntad y a la larga, perdóname, para tu propio beneficio. Nosotros no sabíamos que Él iba a resucitar, no teníamos ni idea, y mucho menos el Padre, pero Él lo hizo. ¿Y cómo se quedó? Atónito. ¿Y cómo nos quedamos nosotros con nuestro Dios? Atónitos. Porque donde menos nos podemos imaginar, Él nos salva, Él nos ayuda. El otro relato que normalmente suelo leer, y que por tiempo no puedo hacerlo ahora, es el de Juan 8, el de la mujer adúltera. Todos lo conocéis, ¿no? Cuando Él dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? ¿Sabéis lo que hace Jesús? Se arrodilla ante la mujer. Mejor dicho, se agacha, ¿no? Él está escribiendo en el suelo, no sabemos el qué, cuando me pregunta qué estaba escribiendo, y le tiran la mujer al suelo. Él se levanta, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y se agacha, y se pone a tu lado. Es decir, Cristo se pone a nuestro lado cuando estamos en el suelo. Esa mujer estaría sucia, arañada, tirada en el suelo, delante de todo el mundo. Jesús se agacha
se pone a tu lado, no para acusarte, porque dice, alguien te condenó, dice, nadie, Señor. Entonces dice, yo tampoco, vete y no peques más. No excusa el pecado, dice, levántate, en tu dolor, en tu pecado, levántate, porque todos pecamos, pero dice, levántate, no lo hagas más. Y ese es el Jesús que yo he descubierto. Ese es el Dios que yo he podido llegar a entender y a ver. No he cambiado una religión por otra, como el que cambia un partido de fútbol o de un partido político. He cambiado una religión encorsetada por la libertad en Cristo. He cambiado una secta peligrosa y difícil por la libertad que da el ser hijo de Dios.